Buenos días, el día de hoy vamos a trabajar el tema de ensayos de rugosidad con la ayuda de un medidor de rugosidad que en este caso va a ser el rugosímetro. Para ello vamos a mencionar a los integrantes que va a ser Cárdenas, Gallego, Micheli, Ramos, Astocasa y Anina y quienes habla Taco Antón Manuel. Para ello le voy a dar el pase a mi compañera Yanina, quien le va a explicar los elementos con los que trabajamos. Para nuestro tercer laboratorio de Ingeniería de Materiales, el tema es ensayo de rugosidad. En este caso, hemos empleado dos elementos. Uno de ellos es el aluminio. Es un elemento que pertenece al grupo de los metales. Como vemos, es blanquecino y plateado, con increíble propiedad maleable y muy resistente a la corrosión, además de ser ligero y dúctil. Entre otras propiedades que presenta el aluminio se encuentran su baja densidad, resistencia frente al peso y reflectividad. Usos del aluminio. El aluminio tiene numerosas aplicaciones, tanto en su forma pura y formando aleaciones con otros metales. La combinación de su ligereza con resistencia y a su vez su alta conductividad eléctrica y térmica hace del aluminio y sus aleaciones muy importante para la industria, como por ejemplo en la fabricación de aviones, automóviles y máquinas de transporte. A continuación, el otro elemento que hemos empleado en este ensayo es un pedazo de mayólica, el cual pertenece al grupo de los cerámicos. Este elemento es inorgánico y no metálico. Entre las propiedades que presenta el cerámico es buen aislante, dúctil, frágil, puntos de fusión altos, dureza, buena estabilidad química y resistencia a la compresión. Ahora pasamos con el uso de los cerámicos. El uso tradicional del cerámico es en la fabricación de ladrillos y tejas mayólicas, en lo que es en la industria de construcción. Los materiales cerámicos, debido a sus propiedades térmicas, eléctricas y mecánicas, no solamente abarcan este tipo de rama en la industria, sino muchas más. Un ejemplo de tal aplicación es el desarrollo de un sistema térmico para vehículos orbitales. Ahora bien, hemos podido llevar a cabo este ensayo con el uso de un aparato muy importante que es el rugosímetro. Como podemos ver en la foto, es digital y este rugosímetro nos sirve para determinar con rapidez la rugosidad en superficie. Nos facilita la rápida determinación en cada elemento usado. Y la realización de la medida es muy sencilla y solo demora unos segundos para que en la pantalla podamos ver los valores para cada uno de los elementos, en este caso para el aluminio y para el trozo de mayólica. Aplicación en la industria de la rugosidad. Bueno, el concepto de rugosidad nos ayuda en diversas aplicaciones en la industria. Dependiendo de los valores que tenga cada elemento o cada material, las aplicaciones varían. Podemos encontrar aplicaciones desde aparatos de precisión, superficie de medida en micrómetros, hasta por ejemplo superficies fundidas y estampadas. A continuación, mi compañera Micheli les va a explicar cada uno de los parámetros que aparecen en la pantalla de rugosímetro, los cuales nos ayudan a identificar mejor el material que estamos empleando. Si de rugosidad vamos a hablar, es necesario definir los principales parámetros que la acompañan. RA. Se define la rugosidad RA como la media aritmética de todas las medidas que el equipo ha ido adquiriendo, que es lo mismo que el valor medio de la rugosidad medida. Este parámetro viene dado por una integral que, aproximándolo, encontramos que se puede hallar mediante esta fórmula de aquí. En el gráfico adjunto vemos que la RA está pintada en el medio. Eso se debe que es la media de todas las mediciones que se van a ir adquiriendo a lo largo de la longitud L.
En las ventajas que encontramos en la aplicación del parámetro RA, vemos que ¿cuándo se usa? Se usa cuando sea necesario el control de la rugosidad en forma continua en las líneas de producción, debido a la facilidad de obtención del resultado. Superficie donde el acabado presenta los surcos de mecanizado bien orientados, esto es en el torneado o fresado. Superficies rectificadas, bruñidas, lapidadas, etc. Superficies de poca responsabilidad, por ejemplo, acabados con fines apenas estéticos. Veamos el siguiente parámetro que es el RZ. Se define la rugosidad RZ como la distancia entre la altura máxima y la altura mínima medida de las irregularidades o imperfecciones que hemos medido en una longitud L. Esto de acá lo podemos observar en la imagen. Vemos que se señala el pico más alto y la cresta más baja, y esta diferencia vemos que corresponde a la RZ. También por aproximación se puede hallar por esta fórmula que se encuentra aquí. Vemos a continuación el empleo del parámetro RZ, que puede ser usado en los casos en que los puntos aislados no influencian la función de la pieza a ser controlado. Por ejemplo, superficies de apoyo de deslizamiento, ajustes prensados, etc. O en superficies donde el perfil es periódico y conocido. Vemos ahora el parámetro RT. Se define la rugosidad RT como la suma de la altura máxima desde el centro más la altura mínima desde el centro, que es medido sobre las irregularidades o imperfecciones que tenemos en la muestra de longitud L. Aquí en la imagen podemos observar que la diferencia se hace una línea media, y de la línea media hasta el pico más alto se toma el RE, y de la media hasta el valle más bajo se toma el RI. La suma de esta corresponde al RT. Entre sus empleos encontramos que tiene la misma característica que el Rmax, pero con mayor rigidez, pues considera la longitud de medición igual a la longitud de palpado del equipo. Ventajas: es rígido en la evaluación, es más rígido que el Rmax, pues considera toda la longitud de evaluación, y no como el caso del Rmax, que desprecia un trecho al comienzo y al final de la carrera de medición. Cuando el rugosímetro lo suministra, el gráfico de la superficie es más fácil de obtener que Rmax. A continuación, vamos a ver al RQ. Se define rugosidad RQ como la raíz cuadrada de la desviación media del perfil medido, o lo que es lo mismo, la raíz de la media sobre las irregularidades o imperfecciones que tenemos en la muestra de longitud L. Esto se observa mejor en la imagen, y también lo podemos calcular por aproximación mediante la fórmula que vemos en las diapositivas. Vemos en la imagen la parte que se señala que está sombreada en todo lo largo de la longitud L, que se ha tomado las irregularidades o imperfecciones. Bueno, a continuación vamos a ver las ventajas de la rugosidad RQ. Su empleo: superficies donde el acabado presenta los surcos bien orientados, bien definidos, el torneado, el fresado, etc. Superficies donde RA presenta poca resolución. Entre sus ventajas, comparado con RA, este parámetro tiene el efecto de dar peso extra para estos valores, cerca del 11% mayor que el RA. Diferencia para ser importante en muchos casos. Para superficies donde la detección de picos o valles se toma una importante, evidéncialos más que con RA, pues acentúa el error al elevarlo al cuadrado. Vemos acá una clara diferencia entre el RQ y el RA. Bueno, a continuación voy a darle el pase a mi compañero Rodrigo, que nos va a exponer sobre
los parámetros que tiene el aluminio. Ya, a ver, un poco como para reforzar lo que dijo Micheli sobre los parámetros de medición, vamos a enfocarnos en dos, en el RT, que es la profundidad total de la rugosidad, y en el RZ, que es la rugosidad media. Entonces, ¿qué viene a ser el RT? Va a ser la distancia vertical entre el pico más alto y el valle más profundo dentro de la longitud de la medición. Para poder explicar esto vamos a guiarnos de un cuadro, ¿no? Del gráfico RT. Entonces, como vemos, el RT va a tener variaciones. Normalmente se evalúan 5 zetas. Entonces, en esos zetas que evaluemos, vamos a tomar el valle más profundo y el pico más alto. Y esa distancia va a ser quien nos determine el RT. Mientras que el RZ va a ser la media aritmética de los valores de la rugosidad para cada valor parcial ZI. Entonces nos vamos a guiar del gráfico e igual vamos a tomar 5 valores de todo el gráfico. Vamos a tener el Z1, que va a ser el valle con su pico, vamos a tener el Z2, su valle con su pico, y el promedio aritmético de estos 5 valores nos va a determinar el RZ. Ahora, los empleos de cada parámetro. En el caso del RZ puede ser usado en los casos en que los puntos aislados no influencian la función de la pieza a ser controlada. Se usa en superficies donde el perfil es periódico y conocido. Esto nos dará un buen resultado de la medición. Mientras los empleos para el RT va a tener más o menos las mismas características que el R máximo, pero con mayor rigidez, pues considera la longitud de medición igual a la longitud de palpado del equipo. Ventajas de cada parámetro. El RZ va a ser de fácil obtención a través de equipos que ejecuten gráficos. En perfiles periódicos define muy bien la superficie. En surcos aislados serán considerados parcialmente de acuerdo a la cantidad de puntos aislados. Las ventajas para trabajar con el RT. Es más rígido en la evaluación que el R máximo, pues considera toda la longitud de la evaluación, toda la carrera del palpador, y no como en el caso del R máximo que desprecia un trecho al comienzo y un trecho al final. Otra ventaja es cuando el rugosímetro lo suministra el gráfico de superficie es más fácil de obtener que un R máximo. Desventajas. En el caso del RZ, en algunas aplicaciones, esa consideración parcial de puntos aislados no es aconsejable, pues una alteración significativa en el punto aislado será ponderada solo en un 20%, que ya un 20% viene a ser un valor significativo. Otra desventaja es que al igual que el R máximo no posibilita ninguna información sobre la forma de perfil, como así tampoco la forma de las ranuras. Y otra desventaja que tiene es que no todos los equipos suministran este parámetro. En el caso del RT, en algunos casos la rigidez de la evaluación nos va a llevar a resultados engañosos. Y su uso es un poco raro fuera de Alemania, ¿no? Su uso común va a ser en el país de Alemania. Entonces vamos a ver los resultados de los valores de rugosidad para la mayólica. El parámetro RA nos salió 0,731 micrómetros. El RQ 0,818 micrómetros. El RZ, que iba a ser la media de los 5 valores que daba el rugosímetro, va a ser 0,269 micrómetros. El RT, que era el pico más alto con el valle más profundo, esa distancia estuvo dada por 3,925 micrómetros. Una gran diferencia en comparación con la media. El RP 0,156 micrómetros, el RV 0,113 micrómetros, el RY 3,925 micrómetros, el RS 0,0205 milímetros, el RSM 0,0134 milímetros y la constante RSK menos 1,036. Bueno, a continuación vemos la tabla de los valores de los parámetros que arrojó el rugosímetro al exponer nuestra pieza de aluminio a él.
Vemos que tiene valores altos en comparación con la mayólica. Su RA, que es la media, la tenemos como 1.113 micrómetros. El RQ 1.352 micrómetros. El RZ 6.437 micrómetros. El RT 7.832 micrómetros. Y así sucesivamente vemos que los valores son altos en comparación. Esto se debe a que el aluminio presenta una mayor rugosidad en su superficie. Bueno, como conclusiones del ensayo, vemos la utilidad que tiene el rugosímetro. Al ser muy eficaz en la obtención de los parámetros de rugosidad de cada pieza a la cual sometemos. Nos sirve para clasificar los materiales y de acuerdo a esto darle una función. El aluminio arroja mayores valores de rugosidad comparándolos con la mayólica. Como recomendaciones del ensayo, tenemos que debemos limpiar la pieza antes de exponerla al rugosímetro. Esto se debe hacer para que el rugosímetro, con su sensor tan sensible, pueda detectar los parámetros sin obstrucción de otra impureza o otra cosa que esté en el material y pueda arrojar los valores más exactos. No debemos manipular el sensor del rugosímetro ya que es una pieza muy sensible y esto puede alterar las medidas que nosotros realicemos posteriormente. No mover la pieza hasta que el rugosímetro haya procesado todos los datos. Esto demora aproximadamente 15 segundos. No debemos poner la pieza debemos poner la pieza al mismo nivel del sensor del rugosímetro. Esto se debe a que debemos dejar la pieza y el rugosímetro quietos y esto solamente se lograría estos de ahí estando al mismo nivel. Bueno, eso sería todo en esta exposición sobre el ensayo del rugosímetro. Muchas gracias.